Hello. Buenas tardes. Oye, parece más grande la mesa en esto, ¿no? Sí, es como kilométrica. Como kilométrica. Pero eso es que tiene una perspectiva un poco rara tu teléfono, ¿eh? Buenas tardes desde el Seminario Mayor de Toledo a 50 grados. No, que aquí se está súper a gusto. No, estamos derritiéndonos. Es verdad que hemos conseguido un microclima aquí en la planta inferior, Sí. en el despacho del Padre Valentín. Pero bueno, no sé, lo de Toledo es tremendo, es como un horno, ¿eh? Toledo es un horno, pero mi despacho se está súper bien. Sí. O sea, la verdad que se está súper a gusto. ¿Y no quieres acercar más el cacharro? Ah, no, porque ya no cabemos. No, porque no cabemos. No cabemos, es verdad. El Padre Valentín está de guardián del seminario, ¿verdad? Sí, exactamente. Me estoy ocupando este verano de cuidar el seminario porque no podemos dejar la casa vacía. Y tenemos 2 conventos de clausura. Y entonces tenemos que estar pendientes de los conventos de clausura. Así es que es lo que me toca. No vamos a decir las fechas en las que va a estar de guardián para que no reciba muchas visitas, ¿vale? Bueno, Padre Valentín, a ver... 15 primeros días de agosto voy a estar en Pamplona, Navarra. Sí. Lo digo porque sé que hay mucha gente que me sigue de Pamplona. Claro. Que ya me ha empezado a decir que si voy a ir, no voy a ir. Y se han enterado. Bueno, da igual. ¿Cómo lo Y han enterado? Pues no lo sé. Y entonces, los 15 primeros días voy a estar en Pamplona, Navarra. En una iglesia. ¿En cuál? Se me ha olvidado. O sea, creo que el barrio se llama Cizur o algo así. Cizur, ¿Tú claro. lo conoces? Sí, porque es el del Padre Santi. ¿Ah, sí? Cizur Mayor. Cizur Mayor, claro. Claro. Sí, pues ahí voy a Pues estar. ¿cómo se llama esa iglesia? Pues ya No me acuerdo. tampoco. No lo sé. Una iglesia de Cizur Mayor, donde el párroco es Miguel. Pues O sea, ya sabéis, el párroco que está es toda la Miguel. gente de los alrededores que quiera ver al Padre Valentino, hablar con él en Pamplona, en la primera quincena de agosto. Eso es. ¿Y después qué plan tiene? Y luego después me voy a ir a un pueblo que necesita un sacerdote y bueno, he decidido regalar parte de mi tiempo de vacaciones pues para este pueblo, para que puedan tener sacerdote y no estar ¿Cómo se solos. llama el pueblo? El pueblo se llama Ventas de Retamosa. Que está entre Madrid y Talavera, ¿no? Entre Madrid y Talavera, al lado del Navalcarnero, pero provincia de Toledo. Ah, muy bien. Casarrubios del Monte, por ahí. Pues un tiempo muy bien empleado. Lugar idílico de vacaciones. Totalmente. Pues, y a ver, ¿y qué es esto? Si esto no es lo que vamos a hablar. Que sí, Jesús y las mujeres. Ah, vale. Es que tiene aquí los apuntes en italiano. A ver, es que tengo muchas cosas de muchos idiomas porque he estado viviendo por ahí. Mirad, pero Ani habla muy bien italiano. Ponte, Ani. Jesucristo si meravigliavano stesse a discorrere con una donna. Una donna es una mujer. Ya, hasta estoy lleno, ¿vale? Mi abuela es italiana. Aunque no ¿Que sepa... tienes una abuela italiana? Hombre, claro. ¿Es italiana tu abuela? De Génova. Ah, pues si no lo parece. Ah, sí, me la has contado una vez. Claro, pero la me madre has de mi contado. madre, pero no soy Me la has italiana, contado. lo siento. No soy tan culta como usted, Padre Valentín. Que no pretendía humillarte. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Venga, me había pedido Ani que os hablara de Jesús y las mujeres, que era un tema que a ella le interesaba, la cuestión del Evangelio, el rol, el papel que ocupan las mujeres. Y bueno, pues es interesante porque sí que aparecen mucho por varias razones. O sea, yo diría 3. 1, porque aparecen mujeres siguiendo a Jesús. 2, porque aparecen mujeres como protagonistas en las enseñanzas de Jesús. O sea, muchas de las parábolas que Jesús cuenta, los protagonistas son mujeres, y de esto se habla poco. Y luego, 3, porque gran parte de los eventos fundamentales, como la cruz y quiénes son los testigos de la resurrección, son mujeres. Pero es que yo me atrevería a decir 4. O sea, hay veces que se habla de las mujeres y Jesús, pero no de la importancia de las mujeres en la Iglesia antigua, porque si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, Ani, resulta que en las comunidades cristianas primitivas gran parte también eran mujeres. Y de hecho, por ejemplo, en Europa, los primeros cristianos que se convierten son mujeres. Lidia y sus amigas. Anda. Claro, el Evangelio había recorrido la parte de Asia, toda la parte de Palestina, de Siria, la antigua provincia de Asia Menor que era Turquía, pero cuando da el salto el Evangelio a Europa es cuando San Pablo evangeliza la primera ciudad de Europa, que fue Filipos. Y entonces las primeras cristianas de Filipos era un grupo de mujeres que no tenían sinagoga
y se reunían para rezar en un arroyo cerca de la ciudad de Filipos, en un sitio verde súper bonito. Y ahí es donde se bautizan Lidia y sus amigas y son las primeras cristianas europeas. Y entonces es súper chulo porque aparece el papel que tenían también las mujeres en las primeras comunidades de San Pablo, que es increíble. De hecho, también cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, entre los saludos que manda la gente, sorprende que casi la mitad de los nombres son nombres de mujeres que hospedaban a la iglesia en sus casas. O sea, los primeros cristianos no tenían iglesias, como nosotros, un edificio, una catedral, un tal, y entonces había mujeres que hospedaban en sus casas a la iglesia, y ellas eran como, bueno, las que organizaban todo para que los apóstoles pudieran ir a sus casas y reunir a toda la comunidad, jugándose en muchos casos el tipo. O sea, tremendo. Vamos a rezar, Padre, ¿vale? Venga, amén. Y luego, y ya te voy, me encanta el tema. Vamos a... Vale. Pensé que ibas a rezar tú, como has entrado voy a con tanta... rezar. Ya, yo que sé, has entrado con tanta disposición, vamos a rezar, Padre Balín, y luego me das un codazo por debajo. Bueno, pues le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste el corazón de los apóstoles con la luz de tu Espíritu, concédenos sentir con rectitud y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alatá. Bueno, pues... ¿De qué te ríes? No, es que aquí donde veis al Padre Valentín, que esto tiene una mente privilegiada, tiene un TDAH galopante. No, estoy... Bueno, habló la que se tiene que poner aquí cuadernos para estar dibujando. No, pero tienes que tomar apuntes. Vamos a proseguir, que luego me linchan sus seguidores, Padre Venga, Valentín. vale. A tomar apuntes de lo que digo. Venga. Con lapicero no, con boli. Con Bueno, amigas y amigas. bueno, en primer lugar, hay una frase que me gusta mucho de San Juan Pablo II, donde dice que la actitud que caracteriza a Jesús con las mujeres es una actitud de transparencia y de gran profundidad. Todo lo contrario a lo que hoy día, por ejemplo, en libros como en el Código da Vinci se ha dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy típico que cada época histórica vierta sus prejuicios sobre Jesús. Me explico. Por ejemplo, en los años 50, cuando estaba de moda la ideología marxista, se pintaba a Jesús como una especie de revolucionario político, ¿verdad? O sea, como si fuera un revolucionario político que viene a castigar a los ricos y no sé qué, y parece que el cristianismo, más que unirnos con Dios, era como una especie de movimiento social. Bueno, eso era fruto de verter prejuicios políticos sobre Jesús. Pero por desgracia, nuestra cultura es una cultura que ha perdido el norte. O sea, en el mundo en el que vivimos es un mundo como superhedonista, sobre todo desde la revolución sexual de mayo del 68. Entonces, en libros que uno encuentra como Código da Vinci, dice, pero bueno, ¿de verdad Jesús no tuvo mujer? ¿De verdad Jesús? Bueno, y efectivamente es que los evangelios nos hablan de que él fue célibe. Igual que muchos de los apóstoles, como el propio San Pablo, son célibes. Como también existía ya el celibato en Israel, aunque esto la gente no lo dice, pero Elías, Eliseo, Jeremías y muchos profetas fueron célibes. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces esta frase de San Juan Pablo II que decía que la actitud de Jesús respecto a las mujeres era una actitud de gran respeto y de gran transparencia. ¿Por qué? O sea, porque era un promotor de la verdadera dignidad de la mujer. O sea, y por desgracia yo creo que el movimiento feminista masculiniza a la mujer. O sea, comparan a la mujer con el hombre y la mujer tiene que hacer absolutamente todas las cosas que hacen los hombres. Y tú dices, pero ¿cuál es la dignidad de la mujer? O sea, la mujer puede hacer cosas que los hombres no. O sea, es que lo bonito de Jesús es que recuerda que la razón más alta de la dignidad humana es la vocación tanto de hombres como de mujeres a la unión con Dios. O sea, movimiento feminista, no, una mujer es más simplemente porque gane igual que un hombre. Hombre, por supuesto que debe ganar igual que un hombre, pero ¿a qué voy? Ani. O sea, que nosotros, nuestra razón fundamental de nuestra dignidad es que hemos sido llamados por Dios a entrar en comunión con Él. Y no hay cosa ni más grande ni más bonita que entrar en comunión con Dios. O sea, que Dios nos ha llamado a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, yo soy un hombre, una persona, igual que tú, Ani. Pues estás hecha para ser partícipe de la naturaleza divina. O sea, para alimentarte de la vida del mismo Dios. Y para poder contemplar a Dios cara a cara en toda la eternidad. O sea, es que tanto el hombre como la mujer
tienen una vocación, y es una vocación sobrenatural. No, espera, la liberación de la mujer es que no consiste simplemente en conquistas políticas. La liberación de la mujer y también del hombre consiste en que seamos conscientes de que estamos llamados a una vocación sobrenatural. De lo contrario, podemos tener vacaciones, podemos tener pagas, podemos tener subvenciones, pero vivimos esclavos. Total. Entonces, Jesucristo defiende la verdadera dignidad, y la verdadera dignidad no es otra que la vocación que tenemos los hombres para unirnos a Dios. O sea, Dios ha creado al hombre y lo ha elevado a un estado de gracia para que ese hombre pueda unirse a Él, unirse a Dios y ser como partícipes de lo que Dios es, de su felicidad, de su dicha, de la paz que hay en Él. Bueno, entonces, esto mola mucho. Y a la vez nos recuerda cuál es nuestra auténtica vocación. Esto lo hace Jesús en el Evangelio. Pero además es curioso porque Jesús rompe algunos clichés sociales. De hecho, cuando Jesús está hablando con la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, todo el mundo dice que se escandalizaba de que estuviese hablando con una mujer. O sea, por varias razones. Aquí, uno, porque supera un cliché social. Los hombres solo hablan con las mujeres en algún momento de la vida, en algún momento de la jornada, porque llevan vidas totalmente segregadas, pero también porque estaba hablando con una mujer que era samaritana. Y entre judíos y samaritanos había un odio racial profundísimo en aquella época. Entre otras cosas porque los samaritanos no eran judíos 1000 puros. Por lo tanto, bueno, porque se habían mezclado a lo largo... Pero era porque habían adorado a otro dios o algo así, ¿no? Algo así, porque Cas me lo preguntó a mí también una vez. Sí, se habían mezclado con población del imperio asirio y étnicamente ya no eran judíos. Claro. Y el problema no es solo étnico, sino que habían adorado a otros dioses. Vale. Claro, con lo cual ya eran, digamos, judíos que tenían una religión como sincretista, que adoraban a Yahvé, pero también a otros dioses. Y bueno, pues Jesús se pone a hablar con una samaritana, que es mujer, y encima judíos y samaritanos no se hablaban, pues para que veas, ¿no? Lo cual eso es muy bonito. Pero, por ejemplo, también en Lucas 7 vemos cómo hay una mujer que entra en mitad de una casa cuando Jesús está comiendo con un fariseo y le unge los pies a Jesús. Y el fariseo dice, si supiera Jesús quién es esta mujer, que es una pecadora, y en ese momento Jesús reprende al fariseo precisamente por la actitud de supuesta desprecio por superioridad moral respecto a la otra, cuando precisamente a la otra le dice que como ha amado mucho, sus pecados le son perdonados. Bueno, pues esto es como muy curioso. Bueno, pero además vemos cómo se superan todo este tipo de barreras, porque en Mateo 19 hay una polémica acerca del divorcio, y Jesús dice cuál es el plan original de Dios, y es que hombre y mujer permanezcan unidos siempre, en un amor que es indisoluble, es decir, que no se puede acabar, que no se gasta. Pero claro, en aquella época lo típico era que el marido podía darle a la mujer el libelo de repudio, que es como, no sé, la sentencia de divorcio, casi por cualquier cosa. Y entonces Jesús lo pone a la par, dice que eso no es lícito que lo pueda hacer el marido ni tampoco la mujer, con lo cual defiende el derecho de la mujer, que además en este caso para la mujer era algo tremendamente gravoso, porque claro, si no podía tener medios para ganarse la vida, para subsistir, un divorcio no simplemente implicaba, no sé, que la mujer dejaba de estar casada con ese hombre, sino prácticamente mandarla también a la mendicidad. O sea, por lo tanto vemos cómo Jesús en todo este tipo de clichés pasa muy olímpicamente por encima. Ahora bien, recordando siempre en verdad cuál es la auténtica dignidad de la mujer, que es la unión con Dios, y nunca bendiciendo el pecado. O sea, esto es curiosísimo. No, es que Jesús le dice a la pecadora, venga, no pasa nada. No, o sea, la perdona. Y reprende a aquellos que, por ejemplo, la quieren apedrear en Juan 8, pero le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque la verdadera opresión que experimenta, y ya no la mujer, sino también el hombre, es el pecado. O sea, si la razón más alta de nuestra dignidad es nuestra unión con Dios, el pecado que nos separa de la unión con Dios es el mayor drama que podemos tener en nuestra vida, la mayor esclavitud y aquello de lo cual nos tenemos que liberar. Entonces Jesucristo viene a liberarnos. O sea, la ideología viene a liberarnos, no sé, de unas horas de trabajo, de un tal, de un cual, que todo eso hay que hacerlo, que todo eso yo no digo que esté mal, pero el problema es que la verdadera alienación es la del pecado, y esa, en profundidad, no baja a nadie nada más que el Evangelio. Bueno, pues seguimos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito mujeres en el Evangelio, que se le acercan a Jesús. Por ejemplo, tengo aquí Lucas 13, una mujer
que llevaba un montón de tiempo enferma y que no podía enderezarse, no podía ponerse de pie, y Jesús la cura. Además, es curioso porque en muchos casos el Evangelio subraya que la enfermedad se había prolongado por un gran tiempo, lo cual implica visita a muchos médicos, consumir recursos, empobrecerse y pérdida progresiva de la esperanza. Claro. Con lo cual es increíble, o sea, Jesús es la solución a cosas que nosotros vamos arrastrando y que el mundo solo tiene cuidados paliativos para ello. O sea, es decir, como solo en Cristo hay sanación. Hoy la gente busca sanación ¿en qué? Sí. Yoga, Reiki, Sí. mindfulness y cosas que coquetear con ellas sirve para abrir las puertas al mal, cuando no directamente en muchos casos al demonio. Bueno, pues aquí vemos cómo Jesús sana en situaciones desesperadas. Vemos a mujeres que tras años enfermas y sin poder hacer nada recurren directamente a Cristo. Pero tenemos también el caso de la suegra de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1 de San Marcos, que estaba enferma con fiebre. La fiebre hoy día, pues ya está, te tomas un paracetamol y hasta luego. Pero en aquella época era grave, porque al no existir ni la penicilina ni formas de controlar una infección, la fiebre prácticamente podía ser antesala de la muerte. Y además Jesús dice que la toma de la mano y la cura. Tomar de la mano es muy importante. Y ahora os explicaré todavía más por qué. Bueno, una mujer que padecía también flujos de sangre, la hemorroísa, capítulo 5 de Marcos. Además, esto es curioso porque la sangre vuelve impuro, según el libro del Levítico. Y tocar algo que tiene sangre te vuelve impuro. Por ejemplo, el cadáver de un animal o cualquier cosa. Los judíos, las mujeres tampoco podían tocar ni los Por eso se tenían que mujeres. purificar las mujeres, claro. Entonces, es súper... Después de dar a luz, por ejemplo. O sea, y es súper curioso porque aquí el milagro tiene lugar cuando la mujer toca a Jesús. Con lo cual, tú fíjate, cualquier cosa que tuviera sangre es impura. Y toca una cosa volviéndole impura. Pero aquí es al revés. Alguien que padece flujos de sangre toca a Jesús y Jesús le comunica su pureza. O sea, es justo todo lo contrario, con lo cual es increíble, increíble. Y además aquí lo más curioso es que los apóstoles están apretujando a Jesús. De hecho, le dicen, Jesús, ¿no ves cómo todo el mundo te apretuja? O sea, estaban apretujándole, o sea, Jesús no se podía ni mover. Y, sin embargo, esta mujer le roza y se sana. ¿Por qué? Por la fe. O sea, también ella nos enseña cómo nosotros podemos estar apretujando a Jesús, no sé, lo comulgo, lo recibo todos los días en la Eucaristía, y cómo a Jesús, y es que estoy como apretujándole, y sin embargo no doy espacio para la fe, y ella con solo rozar el manto se cura. Por lo tanto, es un modelo de fe. Cuando sus discípulos, en esa misma escena del Evangelio, no lo eran. Una. Pero, por ejemplo, un poquito más adelante, mismo capítulo 5 de San Marcos, Jesús resucita a la hija de Jairo, una niña que tenía 12 años. O sea, la hemorroísa llevaba 12 años enferma, pero esta niña tenía 12 años. Y lo mismo, en el pueblo de Israel, tocar un muerto te vuelve impuro. Ah, sí. ¿Y sabéis cómo resucita a la niña Jesús? Sí. La toma de la mano y la levanta. O sea, ¿por qué Jesús la coge de la mano? O sea, la podía haber curado diciendo, niña, levántate. O sea, solo con su voz Jesús cura. No tiene necesidad de tomar a nadie de la mano. A la suegra de Pedro, por ejemplo, Jesús la tomó de la mano y la curó. O sea, ¿por qué Jesús no le dice, ya estás curada? Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale. O sea, ¿por qué en estos casos la suegra de Pedro, la hemorroísa, la niña, por qué Jesús toca? O sea, esto es súper curioso. Yo siempre me lo pregunto, se utiliza mucho el verbo apto en griego, que significa tocar. Bueno, muy sencillo. O sea, porque eran situaciones en las cuales cualquier judío normal hubiera evitado tocar. O sea, yo recuerdo una vez, estando en Israel, en unas excavaciones arqueológicas, vino un judío ortodoxo y estuvo a punto de caerse, porque estaba todavía en las excavaciones arqueológicas en fase de consolidación. Y cuando se iba a caer, le ayudé y evité que se cayera cuando llevaba un niño en brazos. Y no solo no me dio las gracias, sino que me escupió. ¿Qué? Porque si yo le toco, le vuelvo impuro. Literal. Locura. A ver, era un judío súper ortodoxo, que los normales no son así. Pero, ¿por qué os digo esto? Porque para que veamos cómo hoy día todo ese tipo de escrúpulo a tocar cosas que no son puras está hiperpresente. ¿Y qué hace Jesús? Toca muertos, una niña muerta, toca a una mujer hemorroísa, toma a la suegra de Pedro de la mano y la levanta. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que Jesús no es un Dios lejano, que Jesús es un Dios
Sí, cercano. cercano. O sea, Jesús no solo se compadece de mis heridas, Jesús toca mis heridas, Ani. Y esto es increíble. Y además, curiosamente, Qué bonito. sucede con mujeres en este caso. Es verdad. En el Evangelio. ¿A qué mola? Sí, mola un montón. Es verdad que pasa un montón, que hace muchos milagros con mujeres, ¿no? Pero muchísimos. Bueno, y todavía tengo más. Por ejemplo, la viuda de Naín. O sea, había una mujer viuda. Bueno, Naín está muy cerquita de Nazaret. Yo un día estuve. Lo que pasa es que es un pueblo donde no quedan cristianos. Hay una capilla y los musulmanes tienen la capilla. Bueno, era una mujer viuda. Y las viudas en aquella época no tenían ningún tipo de socorro económico. Y tenía un hijo único. Y el hijo único murió. Por lo tanto, la mujer se quedaba sola. A tal punto este entierro tenía que dar tanta pena como cuando muere una persona joven, que se llena la iglesia, porque son entierros especialmente duros. Bueno, que todo el pueblo de Naín había ido al entierro de esta mujer. Y Jesús, viéndola de lejos, se acerca y dice el Evangelio que empezó a llorar Jesús. Porque le recordó a la Virgen María, ¿no? Yo creo que le tuvo que recordar a su propia madre en un futuro, cuando él muriera y resucitara. Bueno, y entonces fue increíble porque Jesús se acerca a la viuda de Naín y toma a su hijo de la mano y se lo levanta. De nuevo, ¿qué hace Jesús? Tocar a un muerto, en este caso un chico, y regalárselo de nuevo con vida a su madre. Pero es muy curioso porque Jesús a su madre le dijo, no llores. Entonces, ¿yo qué aprendo aquí? Mirad, Jesús es vida. Por otro lado, Jesús es sanación después de años donde la hemorroísa estaba acudiendo a un montón de falsas terapias como nosotros podemos acudir cuando solo Cristo trae la verdadera sanación. Jesús es esperanza. Claro. Y aquí que ves que Jesús es la única esperanza en situaciones de bloqueo. Total. O sea, porque de una enfermedad, bueno, a lo mejor me puedo librar, pero de la muerte, o sea, de la muerte es imposible. Y entonces Jesús es la única esperanza en situaciones realmente de bloqueo. Luego, por otro lado, Jesús se encuentra con una mujer cananea. Esto lo tenemos en Mateo 15. A ver, las cananeas no son judías. Y entonces cualquier judío tendría que evitar el trato con cananeas. Pero qué pueblo tan complicado, ¿no? Con tantas normas. Bueno, no sé, yo ¿Cuántas tampoco normas? tocaría a una persona que lleva la camiseta del Barça. No, perdón, qué broma. ¿Cuántas normas tenían? Sí, espera que tiro esto, Dani. Sí, un pueblo un poco complicado. Si tenéis alguna pregunta, abajo a la derecha en la interrogación. ¿Y tú puedes leer desde aquí lo que están No veo escribiendo? nada, por eso he dicho que si tienen alguna pregunta la dejen puesta en Ah, la vale. interrogación y luego las leemos. Bueno, entonces, los cananeos, ¿sabes? Los cananeos eran un pueblo que no me voy a entretener de por qué los judíos no les hablaban, pero bueno, tenían ¿Por sus qué no les razones. hablaban? Yo quiero saberlo. Pues porque los cananeos eran como la jet set de la época. O sea, era el Wall Street de todo el Mediterráneo. Caná, los pueblos fenicios... Pero eso lo de la jet set no eran los fariseos. No, los fariseos no eran jet set, los saduceos sí. Ah. De hecho, los fariseos solían ser el partido político religioso más popular de la época de Jesús porque estaban metidos en todas las clases populares. Mientras que los saduceos eran un poquito odiados porque eran jet set. Vale. Bueno, los cananeos eran jet set, pero no eran judíos, eran jet set solo porque... Vale. Entonces Jesús va un poquito peregrinando a la costa de Tiro y Sidón a descansar, porque Tiro y Sidón son unas playas preciosas, Rosh Hashanah, la zona del Líbano que está limitando con Israel, y entonces allí se presenta una mujer que le pide un milagro para su hija, y Jesús le dice, no está bien echar a los perrillos el pan de los hijos. Claro, es como si le dijera perrillo. Y dice, ya, pero también los perritos se alimentan de las migajas de los hijos. Y en ese momento Jesús se queda impresionado por la fe de esta mujer y le dice que te suceda como tú dices, y le cura a su hija. Esto que puede parecer como un desprecio, y mucha gente lo interpreta como un desprecio, realmente no es un desprecio. Y yo me di cuenta cuando leí el Evangelio en griego por primera vez. O sea, porque Jesús le dice, hágase como tú quieres. Pero ese hágase como tú quieres, que traduce en nuestras Biblias, es exactamente la misma frase del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. En griego se dicen exactamente igual. Con lo cual es increíble... ¿Y cómo se dice? ¿Y qué le dice en griego sobre lo del perrillo? No, eso es distinto, pero lo de hágase según tú dices es exactamente la misma frase del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Pero fijaos, o sea, en el Padre Nuestro nosotros le rezamos a Dios, que está por encima de mí, diciendo, Dios mío, hágase tu voluntad. Pero ahí es al revés. O sea, ahí Jesús a una mujer, es decir, Dios a mí,
reza el Padre Nuestro al revés, diciéndole a la mujer, hágase tu voluntad. O sea, es como el Padre Nuestro rezado al revés. Ya no de parte de los hombres a Dios, sino de parte de Dios a esta mujer. Con lo cual, no solo no es un desprecio, sino que es la mayor honra de todo el Evangelio. Porque no hay nadie en el Evangelio que reciba un elogio tal. O sea, con lo cual, ¿qué me dices a mí? O sea, no, Jesús despreció a esta mujer. O sea, me estás contando. No despreció. O sea, de hecho, si leyeras en profundidad el texto, descubrirías hasta qué punto la valora con una frase que es mind-blowing, que es... Total. Ahí estamos. Bueno, más cosas. Por ejemplo, sabemos que hay mujeres que seguían a Jesús. Esto la gente se equivoca, pero Jesús tenía 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Pero discípulos tenía más de 70. O sea, lot of people detrás de Jesús, mucha gente. Pero también había mujeres que seguían a Jesús. Por ejemplo, se nos habla de mujeres que le asistían con sus bienes. ¿Qué significa asistirle con sus bienes? Que Jesús tenía una gran cantidad de bienes, era rico, lo que sea. No, de hecho en los evangelios nos dicen que llevaba una vida más bien pobre, un ministerio itinerante. Pero la historia aquí es que, claro, yo creo que hace falta cierto entramado logístico, porque, claro, los apóstoles, 70 personas más, todos en giro para arriba y para abajo. Entonces, aquí se nos habla de una mujer, Juana, que era mujer del administrador de Herodes, o sea, como un poquito Yesed. Se nos habla de otra tal Susana y de muchas otras. El Evangelio dice que había muchas. Esto nos lo dice Lucas capítulo 8. Por tanto, sabemos que había mujeres que seguían a Jesús y tomaban parte activa en organizar todo lo que tenía que ver con la evangelización. Y luego, la tercera cosita es que hay mujeres que son protagonistas de las parábolas. Por ejemplo, en Lucas 15 hay una mujer que se le pierde una monedita y barre toda la casa para encontrar la monedita. Y la monedita somos nosotros, y como Jesucristo remueve cielo y tierra, todo, para encontrarnos a nosotros, que somos la moneda perdida. Y aquí Jesús, ¿con quién se ha identificado? Con la mujer que barre la casita. ¿Veis qué bonito? O sea, hay mujeres que son protagonistas de parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13 se nos habla de una mujer que amasa la harina, tomando una especie de imagen doméstica, y al amasar, bueno, pone... ¿Qué se hace para el pan? Levadura. Se pone levadura en la harina, tal, bueno. Y entonces la propone como modelo. Bueno, por ejemplo, hay una parábola en Mateo 25, fíjate qué guay, es que lo tengo en italiano. Y entonces, vergine sagge e delle vergine stolte. O sea, la parábola de las vírgenes sabias y de las vírgenes prudentes. Que son como 5 vírgenes sabias y 5 prudentes, que son una imagen de cómo el corazón humano tiene que estar despierto para esperar a Jesús. Pero bueno, las protagonistas de esta parábola son 10 chicas, 10 mujeres, 10 vírgenes. O, por ejemplo, el caso de la viuda. O sea, Jesús ve una viuda que echa en el buzón de las limosnas del templo de Jerusalén absolutamente todo lo que tenía para vivir. Lo tenemos en el capítulo 21 de San Lucas. Y Jesús la propone como modelo de su seguimiento, como modelo del seguimiento del Señor. Entonces, veis, hay un montón de escenas donde tenemos o bien mujeres protagonistas de milagros, o bien mujeres siguiendo a Jesús, o bien mujeres protagonistas de las parábolas. Con lo cual, increíble, increíble. O sea, vemos como el Evangelio es algo sobrenatural. No es algo que simplemente dependa de los criterios de aquella época. Total. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, pues en este caso no hay ningún tipo de discriminación, sino que exprime siempre el respeto y el honor que la mujer merece. De hecho, es muy curioso porque a una mujer en Lucas 13:16 la llama hija de Abraham. Y esta Biblia era judía. Y Abraham es el padre de Israel. Entonces, si es judía, lógicamente es hija de Abraham. Pero esto que a nosotros nos parece normal, jamás se encuentra en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, a los hombres se les califica de hijos de Abraham, pero a ninguna mujer se la llama hija de Abraham. Y sin embargo Jesús le da ese título. ¿Ves qué bonito? Es decir, tratando con honor. ¿Cuál es tu dignidad? La de pertenecer al pueblo elegido. Bueno, pues muy bien, ¿no? O, por ejemplo, con mujeres que son pecadoras, públicas, Jesucristo les devuelve la dignidad, ¿no?
que devolverles la dignidad no es simplemente decir, bueno, ala, lo que ha pasado no sucede nada, no, sino invitarla a una nueva vida, con unos nuevos horizontes, ¿eh? Y eso es súper bonito. Tenemos, por ejemplo, la pecadora pública de Lucas 7, o por ejemplo, una mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. Pero, con lo cual es muy bonito, porque aquí se ve cómo Dios mira de una forma distinta a como miran los hombres, la mirada de Jesús, descubriendo una dignidad que arrebata el resto del mundo, pero que Jesús concede. Entonces, es curioso, ¿por qué? Mirad, yo me gusta mucho esta escena de Juan 8, porque es una mujer sorprendida en adulterio. ¿Pero a quién van a apedrear? A la mujer. Y vosotros diréis, bueno, tan responsable sería el hombre del adulterio. O sea, porque si hay una mujer sorprendida en adulterio, el pecado no sería solo de la mujer, también sería del hombre. ¿Y por qué el hombre se libra? ¿Veis? O sea, vemos una situación injusta. O sea, injusta, no solo porque reclamen la pena de muerte para esta mujer, sino porque ante un pecado que es recíproco, solo uno paga con las consecuencias. Entonces, Jesús recuerda en este sentido cómo a los ojos de Dios no hay acepción de personas, que es una frase que va a repetir 2 veces San Pablo en sus cartas. A los ojos de Dios no hay acepción de personas. Pero además es curioso porque aquí San Juan Pablo II veía también una imagen... A lo mejor por eso, a lo mejor los pecados que escribía en él solo eran los pecados de los hombres que la estaban acusando, los pecados relacionados con adulterio. Mucha gente piensa eso. De hecho tenemos en el seminario una imagen que recuerda ese momento, luego se la enseñamos a la gente, ¿vale? Sí, y luego al final nos... al final los que os quedéis os vamos a enseñar una imagen que nos han regalado al seminario, una escultura que recuerda ese momento. Pero pasa otra cosa, Ani, que San Juan Pablo II aplicaba este texto a aquellos hombres que siendo padres escurren el bulto y dejan que una mujer lleve adelante sola la maternidad o coaccionan después de un embarazo no deseado a personas para que aborten. Caos tremendo, o sea, aquí el hombre escurre el bulto y la mujer es apedreada. Y dice San Juan Pablo II, ¿qué pasa con esas madres que toda la familia, todo el entorno o incluso los hombres dicen no aborta porque no queremos reconocer a ese hijo? Y la madre valiente saca a ese hijo adelante. O sea, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque esta situación, por desgracia, podemos decir, eso solo pasaba en el siglo I. O sea, que apedreen a una mujer por adúltera, hombre, nuestra cultura evoluciona, hombre, solo faltaba. Pero no hemos evolucionado tanto. O sea, porque ¿qué pasa cuando una mujer aquí se la deja sola ante una responsabilidad? Pero hoy día se la sigue dejando sola ante una gran responsabilidad. Por ejemplo, en Cáritas en Toledo existen proyectos para ayudar a madres solteras a sacar adelante a su embarazo. Porque el aborto es algo horrible, supone matar a un niño, matar una vida, y a esa gente hay que ayudarla, cuando a lo mejor la propia familia o los padres dicen nosotros no nos responsabilizamos. Bueno, pues para que veamos que esta página del Evangelio no es anticuada, es actual. Si estás embarazada o conoces a alguien que lo esté y estás en aprietos, ponte en contacto conmigo y yo te ayudo, te pongo en contacto con alguna organización, ¿no? Sí, eso es. Pero fijaos, yo luego también lo que veo delante de Jesús es que Jesús no camufla las cosas. O sea, nuestra cultura es la cultura del postureo, donde lo camuflamos todo, o donde no nos colocamos ante la verdad de nosotros mismos. Y lo más bonito es que dice San Juan Pablo II que Jesús, cuando la gente se encontraba con él, a la gente la colocaba ante la verdad de sí misma y ante la verdad de su propia vida. O sea, Jesús no le dice a estas mujeres, bueno, no pasa nada, total, vivimos en una época muy opresora, tú acuéstate con quien quieras, haz lo que quieras, no. O sea, le coloca ante la verdad de su propia vida, que es una vida de pecado, y le dice, con gran cariño y misericordia, tu vida necesita redención, tu vida necesita salvación. Y entonces lo que vemos aquí a Jesucristo es que le recuerda a la mujer la vocación que ella tiene, que es la vocación a la unión con Dios, que esa vocación es frustrada por culpa del corazón humano que se puede ir detrás de otras cosas, y entonces Jesús le revela el amor infinito de Dios y cómo lo más grande es poder vivir del amor de Dios. Esto lo vemos en Juan 8, la mujer pecadora arrepentida. Pero lo tenemos también en la samaritana. O sea, en un momento del diálogo con la samaritana, Jesús coloca a la samaritana ante la verdad de su propia vida, y es que había estado casada con 5 hombres
y con el que ahora estaba no era su marido. Y Jesús le empieza a hablar de cuál es el amor verdadero, que es el suyo. Y le empieza a hablar de un agua que si tú bebes de ella no vuelves a tener sed. ¿Y qué agua es esa? La del amor de Dios. O sea, esta mujer había ido peregrinando a través de los brazos de muchos hombres, pero al final cada vez tenía más sed. O sea, porque el amor humano a veces es como una especie de frenesí, emprendemos una huida hacia adelante donde atrevámonos a todo. No sé si habéis visto una obra muy chula de la época del barroco español que se llama La vida sueño, de Calderón de la Barca, donde precisamente coloca un personaje que se llama Segismundo, en que en aquella época ya empezaban a surgir ideas desviadas de la libertad, y la libertad es como, aquí no hay frenos, atrevámonos a todo, hagamos lo que nos dé la gana, no nos coartemos. Bueno, y Jesús a esa mujer no le dice, ale, hija mía, por ahí va bien. No, o sea, le pone delante cuál es el amor de verdadero, y le dice, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber y yo te daría agua viva, agua que si tú bebes de ella no vuelves a tener sed jamás. Y ese agua es la del amor de Dios, y rescata a esta mujer de una vida de frustración en frustración. O sea, es que lo bonito, Jesús no pone ante la verdad de nosotros mismos. O sea, a Jesús no se le ocurre bendecir el pecado. Nada. O sea, el pecado está para redimirlo, no para bendecirlo. Las heridas están para curarlas, no para taparlas. Esto es incredible. Bueno, y luego se ve una cosa. O sea, Jesús quiere que deje de ser una mujer normal para que se convierta en discípula. O sea, Jesús quiere convertirnos en discípulos. Claro. De hecho, ¿sabéis cómo como termina? Como joven rico. Claro. ¿Y sabéis cómo termina la escena de la samaritana? Con que la samaritana va a todos sus paisanos de Samaria y les invita a creer en Jesús. Y la gente de su pueblo dice, ahora ya no creemos por lo que tú nos cuentas, sino por lo que hemos visto. Entonces, al final la samaritana se transforma en discípula. O sea, entonces pasa de esclava del pecado a discípula de Cristo. O sea, Jesucristo nos quiere redimir. Por eso, cuando el feminismo propone un modelo de mujer, que es la mujer empoderada, que puede ir haciendo sin normas morales ni absolutamente nada que la ate, tú dices, ¿pero de verdad estás liberando a la mujer o la estás esclavizando más? Total, las hacen esclavas del mundo. Bueno, pero tenemos que hablar de las dos grandes amigas de Jesús, Marta y María. Que vivían en Betania. Que yo creo que María era María Magdalena, estoy convencida. ¿Crees? No, es María Magdalena. Es que el otro día me dijo un sacerdote que no, que son dos Marías, y yo insisto. No te lo creas, no te lo creas. ¿Quién fue quien me lo dijo? Seguro que fue un cura de Madrid. No. Porque todos los curas de Toledo que han estudiado Biblia conmigo se lo saben bien. Sí, perdón, no quiero decir nada de los curas de Madrid. Es broma. No sé quién fue, bueno, no me acuerdo, pero vamos, No, que sí, que era María Magdalena. Sí. Bueno, a ver, yo os cuento. Hay dos hermanas, Marta y María, que nos habla el Evangelio de ellas. A lo largo de 2000 años de tradición de la Iglesia, nosotros siempre hemos creído que María de Betania era también María Magdalena. De hecho, la beata Ana Catalina Emmerich, que tuvo una serie de visiones acerca del Evangelio y que sus propias visiones han servido para hacer descubrimientos arqueológicos, flípalo. Qué fuerte. Una monja que vivió en un convento de Alemania en el siglo XIX y jamás salió de su convento. Increíble. Y veía cosas de la vida de Jesús, y muchos arqueólogos han descubierto cosas porque ella las describía y decía dónde estaban. Qué increíble. Es flipante. Bueno, pues efectivamente dice eso, que María Magdalena y María de Betania es lo mismo. Pero bueno, eso lo creyó siempre Santa Teresa, Santo Tomás de Aquino y todos los santos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya está, hasta que hoy día a la gente se le está ocurriendo decir que son dos distintas. No eran los orientales que creen una cosa y los... No, los orientales, cristianos orientales, creen también que María Magdalena y María de Betania es absolutamente la misma, y también lo hemos creído siempre en la Iglesia. Bueno, entonces, occidental o latina. Bueno, entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, a ver, María Magdalena... ¿por qué dejó de estar en Betania si ellos eran naturales de Betania? Bueno, sabemos que era una familia adinerada, una familia que tenía bienes, y en aquella época las familias adineradas tenían como otra casa, una segunda vivienda, residencia, para pasar vacaciones. Entonces, ¿dónde la tenían? En Magdala. Hoy día se ha descubierto Magdala, desde el año 2007 hay anualmente excavaciones arqueológicas y está apareciendo todo tal y como lo vio la beata Ana Catalina Emmerich. Flipas. De hecho, Ana Catalina Emmerich dice que en Magdala había dos sinagogas. Se descubrió una y que han excavado
el Departamento de Antigüedades del Estado de Israel, y es muy curioso porque yo cuando vi las excavaciones de esa sinagoga digo, hay otra. Y me decían, anda, ¿cómo va a haber otra? Si ya es súper difícil encontrar una sinagoga del siglo I. Pero decían que había otra porque había leído lo de Ana. Sí, y haciendo un desvío en una carretera encuentran la segunda. Y más cosas que quedan por descubrir. Bueno, ¿Y usted qué es más, Magdaleno o Marto? Magdaleno. Yo también. Yo soy Magdalena total. Bueno, pero vamos a explicar a la gente. Entonces, Sí. ¿qué pasaba en Magdala? Magdala está en el lago de Galilea, por tanto, 200 metros por debajo del nivel del mar, con una temperatura y un clima súper bueno. Una zona agrícola rica, con un montón de frutales, y entonces la Jet Set se construía ahí una casa porque... Los saduceos, ¿no? Los cananeos. Bueno, toda la gente que tenía pelas. Porque ahí se estaba muy a gusto. De hecho, se practican hoy día ahí deportes náuticos, y hasta tal punto era así que cambió... Ani, te estás distrayendo. Que cambió la capital de Galilea. La capital de Galilea era Séforis. Y la movieron a Tiberias, al lado de Magdala, por lo a gusto que se estaba ahí y porque había aguas termales. Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que María Magdalena se va allí y comienza a vivir una vida disipada. Ya sabéis que muchas veces se ha dicho que María Magdalena podía ser prostituta, tal. El Evangelio jamás dice eso, dice que era una mujer pecadora. Pero la propia Catalina Emmerich dice que no era pecadora pública por ser prostituta, no. O sea, que era una mujer como muy... dispersa, dada a la moda mundana, a las vanidades del mundo, pues a estar en los ambientes super mega guays, de fiesta en fiesta, pues pendiente de los vestidos. Menuda fama le han colgado a la pobre María Magdalena. ¿Verdad? Sí. O sea, de hecho el Evangelio jamás dice eso. De hecho dice que tenía 7 demonios, pero por ejemplo San Gregorio Magno dice que esos 7 demonios simbolizan los 7 pecados capitales. Claro. Es decir, su vida era una vida súper frívola de pecado. Claro. Y es muy curioso porque nos cuentan a Catalina Emmerich que ella escuchó la predicación de Jesús, y que la predicación de Jesús 2 veces le llevó a poco plantearse cosas. Pero dice que le sorprendió 2 cosas, que fueron las que a María Magdalena. 2 cosas le llevaron a la conversión. ¿Sabéis cuál? ¿Cuál? Primera, que después de una predicación Jesús dedicó un rato largo a estar con ella. Cuando ella notaba que cualquier persona judía piadosa pasaba olímpicamente de ella. Ay, qué bonito. Y sin embargo Jesús esperó a que se fuera todo el mundo y luego se quedó con ella un rataco. Qué bonito. Y no tuvo Jesús no el tenía miedo prejuicios. de perder el tiempo con ella. No tenía prejuicios. Y dice que nunca nadie le había hablado con cariño. Oh, qué cosa más bonita. Porque en el ambiente donde se movía María Magdalena no había cariño, había interés. Claro, y tanto. En esos ambientes jet set habían intereses, no cariño. Y también hay interés en todos los ámbitos, hay interés. Sí. Y luego, lo que le pasaba a Jesús, o sea, no, a María Magdalena era que cualquier judío piadoso no quería perder el tiempo con ella. Y luego nos cuentan a Catalina Emmerich que un día que María Magdalena había vuelto a las andadas, organizando una fiesta en un palacio que tenía en la zona de Magdala, vio a Jesús pasar por la calle, ella se asomó por la azotea de la casa a la calle y vio la mirada de Jesús. Y que la mirada de Jesús la traspasó tan al fondo, porque tenía que ser una mirada potentísima, y ella decidió cambiar de vida. ¡Qué bonito! Y desde entonces, ya, o sea, fijaos, el pecado te aliena de ti mismo. María Magdalena recupera la armonía perdida. El pecado te aliena de Dios, te separa de Dios, y ahora está unida a Dios. Pero es que el pecado la había separado de la propia familia, de su hermana Marta, de su hermano Lázaro, y ahora recupera otra vez a la familia. Y entonces es modelo de mujer, en ese sentido, curada, sanada, y que está ahora al lado de Jesús, y el Evangelio nos la presenta cada vez que Jesús iba a Betania, recibiendo a Jesús y sentándose en modo como una india en el suelo, a los pies de Jesús, para poder escuchar la palabra de Jesús. O sea, es impresionante. ¿Cómo puedes estar deseando escuchar los piropos del mundo en una especie de dependencia brutal de tu imagen, a que ya lo único que te importe sea la mirada de Jesús y la palabra que Jesús te dirige? Total, qué bonito. ¡Mola! Es que Santa María Magdalena es muy actual, muy actual. Súper actual. Muy actual. Voy a beber agua. Precioso. No preguntáis nada. Sí, han puesto una pregunta. Está muy sosainos hoy. Han dejado... Ay, nos está haciendo seminario. La liturgia de la iglesia dice que son distintas, dice Seminario de Toledo. Hay uno de sus hermanos sacerdotes le está llevando la contraria. No, no son distintas. Es el padre Calo. Padre Calo, no lleve la contraria al padre Valentín.
Padre Carlos es un pinchón que está siempre dando por saco. ¿Es el Padre Carlos en serio? Sí, claro, que es el que lleva las redes del seminario. Vale, ¿no? pues no le hacemos ni caso. ¿Dónde está el Padre Calo? El Padre Carlos está ahora mismo en Barcelona. Padre Calo, váyase a ver la Sagrada Familia y deje de llevarle la contraria a su hermano No, mejor, Valentín. Padre Carlos, céntrate en lo que tienes que hacer. Céntrate en los seminaristas en Barcelona. Eso. Ya está. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. Nos falta una cosa importante que decir, Ani, la pasión. Sí, de claro, Jesús. nos faltan muchas cosas. Claro, la pasión de Jesús. Por eso he llamado a la catequesis las santas mujeres con Jesús. Oye, me está dando calor, voy a cerrar esto. Sí, Por aquí está cierra. entrando fuego nada más, ¿eh? Y no todo, no hay calor. Por eso he llamado a la catequesis las santas mujeres con Jesús hasta la cruz. Porque es verdad que la acompañaron con San Juan, ¿no? Sí. Los demás apóstoles se escondieron. Claro, a ver, una de las cosas que dice San Juan Pablo II, que sobre esto... ¿A quién vamos a un segundo? ¿A quién dedicamos esta catequesis? Ah, pues yo es verdad que Esta lo dijiste. catequesis se la dedicamos al Padre Puello. Bueno, hay una historia de pelea de Ani... ¿No con- qué? Pero se ha sido idea suya. ¿Lo de Puello? Sí. Pero si me dijiste que a Sí, eso no. le íbamos a dedicar porque te había dicho... No, ya Cris, ya Ah, vale. Brujita. Ah, vale, pensé que era que Puello Ya- te había ya dicho... Brujita, Vale, vale, ya vale, Brujita. vale. Venga, vale, se la dedicamos a Puello. A ver, os iba a decir, venga, la pasión. San Juan Pablo II, ya en serio, dice que una característica especial de la mujer es la gran fortaleza que tiene. Una fortaleza mayor que el hombre, una fortaleza en los momentos de sufrimiento. Y esto es verdad, o sea, psicológicamente se suele decir que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Entonces, muy curioso, porque en el Evangelio de San Juan esta fuerza aparece en la Virgen María, en María la de Cleofás, María la Magdalena y otras muchas mujeres, o sea, San Mateo dice muchas, que siguieron a Jesús hasta el Calvario, cuando todos los discípulos se refugiaron, huyeron, se escondieron. Algunos dicen que en el cenáculo, pero hay una tradición en Jerusalén... Y encima las mujeres que en aquella época eran como... ¿no? O sea, que le quiero decir que en aquella época se las tenía tan mal consideradas como que seguro que era más arriesgado todavía. Bueno, a ver, aquí también es verdad que la ideología de género tiende a decir como que en el siglo I las mujeres eran nada, no contaban, no significaban nada y que no tenían ningún valor. Y que solo las conquistas actuales del siglo XXI, pero para la los judíos. lucha por derechos, no es del todo así. A No. ver, es verdad que la mujer estaba menos considerada que el hombre, pero por ejemplo, si nosotros vemos el mundo judío, la reina más importante de Israel fue la reina Alejandra, la reina Salomé Alejandra, que vivió poco antes de la vida del Señor y fue la fundadora de una macrodinastía. Por ejemplo, en el antiguo Israel, el papel de la reina madre, en este caso Betsabé, madre de Salomón, era incluso más importante que el del propio rey, porque vemos cómo la reina madre en muchos casos es la que hace, deshace, y el rey se tiene que plegar a la voluntad de la reina madre. ¿Por qué os digo? Porque Israel es una cultura bíblica, y es verdad que ya en el Antiguo Testamento el papel de la mujer está hipervalorado. Entonces, ¿por qué? Pues desde el momento en que Dios crea al hombre y la mujer para ser imagen de Dios, ambos juntos. Entonces, muy bonito porque en la cultura bíblica en Israel, la mujer en otros pueblos sí que es verdad que estaba muy sometida. En Israel en parte, por ejemplo, su testimonio no valía igual que un juicio, que el de un hombre, pero solo en parte, porque tenemos el caso de grandes mujeres y grandes heroínas del Antiguo Testamento, que por cierto, el día que queréis un instacatequesis de heroínas del Antiguo Testamento, lo que se llaman las mujeres fuertes de la Biblia, Ay, la vamos a hacer. flipa. La vamos a hacer en el próximo curso. Por ejemplo, Judith, Jael, Sí, pero no cuente, que Esther, esa es para la Débora. siguiente. O sea, tiene unas vidas apasionantes. Bueno, vale. Entonces, las mujeres se muestran más fuertes que los propios apóstoles y acompañan a Jesús por la vía dolorosa. Pero no simplemente tenemos a las que seguían a Jesús, a María Magdalena, a María de Cleofás, Salomé, que es la mamá de Juan y Santiago, que además era prima de la Virgen María. Ah, sí. Era prima de la Virgen María. Y María la de Cleofás también era pariente de la Virgen María.
Creo, Pero no era muy cerquita. Santiago el Menor, no era primo de Jesús. Era primo de Jesús y era hijo de María de Cleofás. Ah, Y eran familia de Jesús. y Tadeo también, ¿no? También. A ver, de los apóstoles de Jesús, es que aquí has abierto un campo de acción interesante. Jesús tenía 12 apóstoles. Santiago y Juan eran primos de Jesús. Pero también Santiago el Menor, Simón y Judas, 3, eran también familia de Jesús. Simón Iscariote. No, No, Judas Simón, Iscariote perdón, no, Simón otro. Simón Pedro no, el otro. Entonces ya, sabemos que de sí. los apóstoles de Jesús, al menos 5 eran familia de Jesús. Y las madres respectivas O sea, seguían Simón a el Jesús. Celote también era... Sí, Ay, qué y guay. las madres de esos Ah. las madres de esos seguían a Jesús. Fuerte. Súper heavy. Bueno, pero además en la Pasión también tenemos el caso de la mujer de Pilatos, Claudia. Que si habéis leído la Pasión, según San Mateo, había soñado esa noche con Jesús Sí. y entonces le pidió a su marido, le contó el sueño y le pidió a su marido... De hecho, Pilato dudó en la Pasión no porque fuera un hombre de temperamento débil. De hecho, los testimonios históricos que tenemos de Pilato, Filón de Alejandría nos habla de él, o por ejemplo Flavio Josefo nos dicen que era un hombre de temperamento colérico, implacable, iracundo y que no tenía ni conocía la compasión. De hecho, Pilato dejó de ser prefecto de Judea en el año 36 después de Cristo, denunciado por los propios romanos por crueldad. O sea, te puedes imaginar. Ahora, ¿por qué en la Pasión de Jesús dudó? Por Claudia, su mujer. O sea, de pronto, los romanos eran súper supersticiosos. Se levantan al día siguiente y desayunando le dice su mujer: oye, Pilato, ¿sabes con qué he soñado esta noche? Con que te van a traer un hombre de tal característica, de tal forma, con tal cara, con tal, y te van a decir esto de él. Y 5 minutos después tocan al timbre y le pasa eso. Entonces Pilato en ese momento... Pero Claudia no seguía a Jesús, ¿no? No, pero tenemos el ejemplo de otra mujer valiente que habla y testimonia a Jesús. Pero además, en este sentido también es muy curioso cómo ellas son las primeras testigos de la resurrección. Las primeras en ir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús la mañana del domingo. Y son las primeras en anunciar a los apóstoles la resurrección. Entonces es muy chulo porque San Juan Pablo II dice que en cierto momento ellas son apóstoles de los apóstoles. Apóstoles de los apóstoles. Porque le dan testimonio a los apóstoles. Como cuando, Ani, tú me das testimonio, ¿ves? Pues es precioso. Sí, bueno. O sea, apóstoles de los apóstoles. Entonces es increíble, ¿no? Y entonces ellas se convierten en profetas. Pues dice San Juan Pablo II que un profeta es aquel que habla de las obras grandes de Dios. De las obras grandes de Dios. Ese es profeta, el que habla de las obras grandes de Dios. Entonces aquí las mujeres aparecen hablando de las obras grandes de Dios, ¿no? Que es súper bonito. Bueno, no sé si seguir hablando más porque ya llevamos 1 hora, ya es un rollo. Podríamos seguir mucho más. Pues, no sé, podríamos hablar de todos los hechos de los apóstoles, podríamos hablar de todas las cartas de San Pablo, podríamos hablar del resto de la Biblia y todas las mujeres fuertes del Antiguo Testamento. Ani, ya mucho. La mujer más santa la mujer más santa de todas fue la Virgen María. Efectivamente, o sea, la Virgen María, claro, porque llevamos todo el rato hablando de la vida pública de Jesús, pero efectivamente la Virgen María al pie de la cruz, la más importante. De hecho, claro, cuando dicen, no, es que los cristianos con las mujeres, no sé qué, tal, o sea, total. Perdona, o sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero mujer, es decir, que no es diosa, porque Dios solo hay uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Y para nosotros la reina de los cielos es la Virgen María. Ninguna mujer ni hombre en el mundo recibe, de hecho, los cristianos decimos que Dios recibe culto de adoración, de latría, que solo se le puede dar a Dios. Y a los santos hay que darle un culto de veneración, de dulía, pero no de latría, porque eso es solo para Dios. Pero a la Virgen María es algo especial, de hiperdulía, es decir, de una veneración especial que no recibe nadie, y eso es muy bonito. De hecho, San Juan Pablo II... Eso también es un guiño de Dios para las mujeres. Lo que quisiera que una mujer, que es la Virgen, fuera reina y madre de todo lo creado y reina del cielo y tal. Sí, pero mira, ahí también hay una cosa, Ani, que San Juan Pablo II, cuando habla de la Virgen María, ¿sabes de lo que habla? Dice que la Virgen María está en el centro de la historia de la salvación por una cosa muy bonita, por su maternidad. O sea, esto es increíble, por su maternidad.
Entonces, fijaos, cuando hoy día, por ser la madre del Hijo de Dios, Claro. entonces, fijaos, cuando hoy día se quiere equiparar falsamente a la mujer masculinizándola, la mujer hace algo que el hombre no puede hacer y es la maternidad. Dar vida. Y precisamente toda la ideología de Traer al género niño. considera una liberación de la mujer el hecho que la mujer renuncie a su maternidad, que es lo más bonito. Total. ¿Por qué? Porque mira, la maternidad está en el centro de la historia de la salvación, la que la Claro. cambia en un antes y un después por el nacimiento de Jesús. Por tanto, o sea, Dios ha querido que la historia de la salvación tenga su punto de inflexión en la maternidad. Pero otra cosa, o sea, la otra cosa es que la maternidad, dice San Juan Pablo II, hace que la mujer comparta con Dios una característica. Solo Dios es creador. Y la mujer es concreadora con Dios. Es increíble. De hecho, en hebreo, el nombre de Eva, la primera mujer, y el nombre propio de Dios, Yahvé, derivan de la misma raíz, que es el verbo ser. Qué fuerte. La mujer y Dios comparten nombre. ¿Por qué? Porque igual que Dios da el ser y es la fuente del ser y del existir, la mujer es también la fuente del ser. Por eso el hombre y la mujer y Dios comparten la misma raíz en su nombre. Súper bonito, porque la mujer es concreadora con Dios. Es algo bonito, precioso. Entonces, cuando la ideología del género, para ensalzar a la mujer, le quiere quitar precisamente la característica que más grande le hace, se sitúa en las antípodas de la revelación bíblica. Total. Qué bonito, padre. Vale. ¡Qué guay! A ver que las preguntas. ¿Cómo de fiel es la serie de The Chosen, padre Valen? Bueno, tras un análisis atento a la serie de The Chosen, he intentado documentarme muy bien. Os puedo decir que no tengo ni idea, solo he visto 2 capítulos, que además vi contigo. O sea, no tengo ni idea, no la he visto. Personalmente, Y lo que le han contado. yo qué sé. personalmente me han dicho que es buena y que a mucha gente la está acercando a Dios. Es una serie donde se tienen que tomar licencias. Me refiero, ¿qué es licencias? Bueno, pues que es novelada. O sea, para poder sacar varias temporadas, meten más trama, meten más historias que no vienen explícitamente en los evangelios. Pero eso no significa que sea mala. O sea, yo la gente que la ha visto, yo no la he visto, porque yo me dedico a leer y dar clase, pero no veo películas, No solo ves veo la partidos, televisión. solo partidos del Real Y Madrid. muy pocos. No, bastantes. Del No, Real Madrid, nunca bueno, la de vez en televisión. cuando. El partido del Real Madrid, siempre los resúmenes de los goles. A los resúmenes para los partidos no. No, entonces, claro, la cuestión es que me han dicho que es buena y que ayuda a la gente y que se puede recomendar, me han dicho. María Cleofás, ¿quién era exactamente? Eso ya lo hemos visto. Y padre Valentín, que nos piden que hagamos una catequesis sobre la creación en algún momento. Puedo explicar los relatos de la creación, los conozco al dedillo. Ah, pues lo vamos a hacer una sobre la creación. Y tenemos también que hacer un día sobre el Apocalipsis. Pero más adelante, ya a la vale. vuelta de verano. Vale, yo tengo que terminar una serie de Apocalipsis. Oye, ¿le enseñamos a la gente la escultura Ah, que sí, hay vamos. en el seminario de Jesús? Venga, y nos despedimos desde allí. ¿Se puede dar la vuelta a esto? Pero bueno, la llevas así. mira, no pasa sí, nada. venga, camine, que le Venga. grabo. ¿Me estáis viendo? Venid Sí. al Seminario Mayor de Toledo, que os vamos a mostrar una pedazo de escultura muy chula que... Este es el nos Seminario ha Mayor de regalado. Toledo, que mirad qué bonito es espectacular. Ahora han puesto ese techo porque hace mucho calor. Aquí está el Sagrado Corazón de Jesús, que el Padre Valentín le ha puesto las plantitas con las macetitas de colores debajo. Son mis plantitas, saca mis plantitas, que me hace ilusión que la gente vea mis No, plantitas. primero al Señor. Saludar a Jesús todos, un besito. Pero mis plantitas están puestas para Jesús. Sí, Me hace mucha y ilusión. estas son las plantitas que cuida el Padre Valentín porque le encantan las plantas. Sí. ¿Qué son? No saques estas, que son las más feas. Mira, esa está súper ¿Qué chula. son? Pues son de todo, no sé cómo se llaman. Pues no le pongo menudo jardinero. nombres a las plantas. ¿Qué te crees? Que son ¿De qué mascotas. especie? Esa se está muriendo. Que no se está muriendo, se está recuperando. Bueno, Venga, veniros, que nos estamos distrayendo. Oye, otro día os hago un tour por el seminario, que tenemos libros, una biblioteca con 120.000 libros. Ay, la ¿Habéis visto biblioteca una es biblioteca con flipante, 120.000 es libros? flipante. Yo me los he leído todos. Que no, que es mentira. Venid. Pues a lo mejor sí, ¿eh? No. Venid. Se va a caer. Vais a ver. Adelante. No hay luz. Sí.
Bueno, esa es la nueva escultura del seminario, que es Jesús. Cuente la cita esta de el versículo de Jesús. En el capítulo 8 de San Juan, Jesús se pone a escribir en el suelo, para la mujer adúltera liberarla. Entonces aquí tenemos una imagen preciosa. No, pero cuéntelo entero. Claro, porque... Cuente la historia entero. No la ha contado. Así es verdad, que la habían pillado en adulterio, sí. Era una mujer que habían pillado en adulterio y la querían apedrear, y Jesús se pone a escribir en el Entonces suelo. Jesús, pero diga lo que dijo Jesús porque es precioso. Claro, y se pone a escribir en el suelo, no sabemos el qué, probablemente los pecados de la gente, y dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y todo el mundo se empezó a escabullir, empezando por los más ancianos, que se supone que eran los que más habían pecado. Y entonces, esta escultura es súper bonita. Y se quedaron el Jesús y la mujer solos. Sí. Y le dijo, mujer, ¿quién te condena? Claro, tampoco yo, vete y no peques más. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Jesús, mira qué cara tan bonita. Y entonces, Jesús perdonando a la mujer. Mira, Jesús tiene una mano más grande que la mía. Sí, tiene una mano enorme y un pie también. Y súper blanca. Pero es precioso, Y Jesús tenía barba y yo me le he quitado. Bueno, Sí, precioso. ¿Y este va a ser el sitio donde va a estar? Sí. Pero aquí no se le ve casi. Pero además la gente no se da cuenta de lo grande que es la imagen. Es de tamaño natural. ¿Me veis a mí a Jesús? Es del mismo Es tamaño. precioso. ¿Y por qué no lo ponen en el patio? De hecho, es como muy realista. Jesús tenía 1,80 m y aquí aparece 1,80 m en el patio. ¿Usted cuánto mide? Aquí sí pega 1,81. Pero aquí sabemos que Jesús medía 1,80 por la sábana santa de Turín. Sí. Pero aquí sí pega porque es todo blanco y la imagen es blanca. Pero está como escondido. ¿Cómo va a estar escondido si es el lugar más de paso de todo el seminario porque son las escaleras? ¿Quiere enseñarles la biblioteca rápidamente? Es que eso da para otro día. ¿En serio? Sí, ¿tú quieres que la enseñe? Sí. Aquí que te voy a estar hablando. Ay, no, es verdad que no nos da tiempo. Es que no nos da tiempo. Es verdad que se tiene que ir a la misa y yo me tengo que ir también. Sí. Adiós, Jesús. Adiós. Lo siento, otro día os enseño la biblioteca. La os enseño el biblioteca tiene unas cuevas debajo. Bueno, hay un vídeo de Matermundi, sobre el Que seminario si mayor se de puede Toledo. visitar la imagen. Sí, oye, vente en septiembre un día, Ani. Te invito a que te vengas en septiembre y damos un tour por el seminario, porque todavía los chicos no han venido en septiembre, a inicio de septiembre, por ahí. Y os doy un tour y os enseño todo el seminario. Y más la capilla, que ya va a estar pintada, que ahora mismo todavía está en obras, la capilla, ¿vale? Vale. Bueno, familia. Espera. Chao. Adiós. Gracias por acompañarnos. Hasta septiembre.